Buenos días, apreciable audiencia. Me llamo Citlali Fraide, soy vicepresidenta del Grupo de Interés de Oncología de la Sociedad Americana de Oncología Clínica de la UNAM. El día de hoy me complace darles la bienvenida a la tercera ponencia del ciclo de conferencias sobre cáncer de mama, realizado en colaboración con Renata Leticia Jiménez Vera, oficial local del Comité Permanente de Publicaciones Médicas de la Organización en Pro de la Salud, OEPSA. Les presento al doctor Leopoldo Abraham Lugo Alférez, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna, egresado del Centro Médico ISSMIM Arturo Montiel Rojas, por la Universidad Autónoma del Estado de México, subespecialista en oncología médica, egresado del Instituto Nacional de Cancerología por la UNAM, alta especialidad en cáncer de mama, egresado del Instituto Nacional de Cancerología por la UNAM, profesor titular del curso de Biología del Cáncer en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, y quien actualmente labora como médico adscrito del Hospital Regional número 2 en Querétaro, como oncólogo médico. El día de hoy va a impartir el tema actualizaciones en el tratamiento del cáncer de mama, por lo que les animamos a dejar sus dudas en el chat de YouTube o Facebook, las cuales van a ser respondidas al final de la sesión. Les recordamos que al final de la ponencia, a través del grupo de WhatsApp, se enviará la evaluación de la ponencia para ser acreedores de la constancia. Sin más que decir por el momento, le cedo la palabra al doctor Abraham Lugo. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación para poder participar con todos ustedes. Para mí es un honor regresar a mis inicios y poder estar con todos ustedes. Y pues bueno, pues como bien mencionó Citlali, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de actualidades en el tratamiento de cáncer de mama. Antes que nada, me gustaría decirles que las actualidades en el tratamiento pues es de lo que más se ha avanzado en la oncología, hablando en general de todos los tumores, por lo que hablar en este tiempo, pues traté de enfocarme en tres tumores que creo, o en tres perfiles biológicos importantes del cáncer de mama, que creo que son de gran utilidad y que nos ayudan mucho a comprender, pues, de lo que se ha ido investigando acerca de la biología molecular del cáncer. Entonces, este va a ser un poquito el contenido que vamos a llevar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la heterogeneidad tumoral, de los diferentes perfiles biológicos de cáncer, de los avances que ha habido recientemente en pacientes con mutaciones BRCA, del perfil biológico triple negativo, que sabemos que es el perfil biológico que tiene peor pronóstico en la actualidad, y cómo se han venido dando los avances en cuanto a la inmunoterapia, y finalmente en pacientes con cáncer de mama de tipo luminal u hormonosensible, donde se han descubierto algunos blancos terapéuticos, y finalmente las conclusiones. Hablar de cáncer de mama es hablar de una enfermedad heterogénea. Antes del año 2000 podíamos hablar de un solo espectro, incluso en esos años se trataba la enfermedad pues, como una sola. Sin embargo, a partir del año 2000, con algunos avances en investigación molecular, se describió que no solo existe o no solo hablamos de una sola enfermedad, hablamos de diferentes tipos de enfermedades. Y pues esto lo sabemos de acuerdo al tipo celular del que se desarrolla el cáncer de mama, de los vasos sanguíneos, del infiltrado inmune, y esto a partir del año 2000, a través de algunas investigaciones de Perú, se describieron al menos 5 tipos de cáncer de mama. ¿Cuáles son estos? Podemos ver que en aproximadamente un 60-75% de los diferentes tipos de cáncer van a estar representados por los tumores que son hormonosensibles o que dentro de su perfil molecular pueden expresar estos receptores hormonales. De un 15 a 20% van a ser tumores con expresión de esta proteína de crecimiento que es HER2 y aproximadamente un 15% no van a expresar esta proteína HER2 ni van a expresar los receptores hormonales y van a ser clasificados como triple negativos. Entonces, esto es muy importante para la charla que vamos a llevar el día de hoy, porque cada uno de estos grupos ha tenido diferentes avances en los últimos años respecto al tratamiento. Obviamente es importante señalar los hallmarks en cáncer. Sabemos que cada uno de estos han sido objetos de blancos terapéuticos. Por ejemplo, en la parte inmune, el entender cómo la célula tumoral puede escaparse o cómo puede invadir el sistema inmune,
pues nos ha llevado a desarrollar nuevos blancos terapéuticos. En cuanto al crecimiento celular y al ciclo celular, pues también hemos podido entender cómo podemos bloquear algunas de estas vías para poder frenar y llevar a la muerte a la célula maligna. Y finalmente, la parte de la genética y la estabilidad genómica y las mutaciones, que también han sido blanco no solo para diagnóstico y entender algunos tipos de cáncer, sino para poderlos tratar. Vamos a empezar con el primer grupo de avances que quiero mencionarles y vamos a hablar pues, de un grupo de mutaciones muy importantes en cáncer de mama, que son las mutaciones de BRCA. Sabemos que cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de diferentes tipos de poder presentar el cáncer de mama. Sabemos que del 70 al 80% vamos a tener factores exógenos ambientales, que tienen que ser factores múltiples para que se pueda desarrollar el cáncer de mama, y esto lo vamos a catalogar como esporádico en un 70-80%. Luego vamos a tener el cáncer hereditario, que más o menos se presenta en un 5 a 10%, y dentro de este cáncer hereditario podemos ver que uno de los principales genes alterados que va a desarrollar cáncer va a ser BRCA1 y 2, y finalmente el de herencia familiar, donde pueden haber otras hipótesis o alteraciones de cómo se puede presentar el cáncer de mama. Vamos a hablar específicamente de las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Nosotros conocemos y sabemos que los genes de BRCA son genes supresores tumorales. ¿Qué es lo que van a hacer? Sabemos que en un estado estable, tanto los protoncongenes como los genes supresores van a estar jugando un papel muy importante para frenar el crecimiento de algunas células. ¿Qué pasa cuando tenemos una mutación en un gen supresor, en este caso en un gen BRCA? La capacidad del gen de suprimir o de frenar se va a inhibir y ya no va a ser capaz de frenar esta balance en el ciclo celular y puede llevar a la producción de una neoplasia, en este caso de cáncer de mama. Cuando hablamos de gen BRCA es importante saber la prevalencia global. Se sabe que la prevalencia global no está bien caracterizada a nivel mundial, pero se estima que aproximadamente el 7% de todas las pacientes con cáncer de mama van a tener mutaciones germinales de BRCA y aproximadamente un 3% mutaciones somáticas. ¿Qué pasa cuando hablamos ya específicamente de los subtipos de cáncer de mama? Bueno, la mutaciones en el gen BRCA1 se ha asociado hasta un 60 a 80% en fenotipos triple negativo. Y cuando hablamos de mutaciones en BRCA2, se asocia hasta más del 75% a pacientes con cáncer de mama de fenotipo luminal u hormonosensible. Esto es muy importante porque antes los oncólogos médicos, los cirujanos oncólogos, casi no le hacíamos caso a las pacientes con que eran hormonosensibles y no sospechábamos que pudieran tener cáncer de mama. Ahora se sabe que las pacientes con tumores hormonosensibles también tienen una alta predisposición, sobre todo cuando hay factores familiares, de que puedan tener mutaciones, pero en el gen BRCA2. ¿Qué pasa en México? En México tenemos pocos estudios que nos hablen de la prevalencia de las mutaciones BRCA, pero hay situaciones variables que más o menos aproximadamente el 9%, el 7% se puede encontrar de mutaciones BRCA en pacientes con cáncer de mama en México. Hay diferentes estudios, sobre todo del Instituto Nacional de Genómica, el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene de las información más exacta que tenemos ahorita actualmente en México. Pero algo muy importante en estos estudios en México es que se ha encontrado una mutación fundadora que es propia de la población mexicana y pues bueno, el hacer estos estudios nos puede llegar a determinar que a lo mejor sí tenemos mutaciones de BRCA, a lo mejor no como las a nivel mundial, pero es importante saber que existen mutaciones fundadoras y que presumiblemente se puedan dar más en las pacientes que se encuentran o en los estados del norte del país. Cuando hablamos de mutaciones de BRCA, es importante hablar de los nuevos medicamentos que han salido para tratar a este grupo de pacientes. Sabemos que también las mutaciones en BRCA no se han asociado únicamente a cáncer de mama, también se han asociado a cáncer de ovario.
Y bueno, finalmente en los últimos años se han descrito algunos medicamentos que son capaces de funcionar en pacientes con mutaciones de BRCA. Y cuando hablamos de esto, hablamos de los inhibidores PARP. Tenemos múltiples medicamentos. El más conocido y el más estudiado y que ya tiene aprobación aquí en México es olaparib. ¿Cómo van a funcionar estos medicamentos o cuál va a ser el mecanismo de acción? Sabemos que existen diversos mecanismos de daño al ADN, pero nuestro cuerpo y a nivel celular tiene diferentes mecanismos de reparación del DNA. Esto es a través de esta enzima, que es la enzima PARP, que es capaz de reparar este daño genético y hacer que la célula siga con la supervivencia y que pueda continuar en su ciclo celular. ¿Qué pasa en pacientes, digamos, que tienen cáncer de mama y que tienen el gen BRCA? Bueno, cuando tienen el gen alterado o lo tienen mutado, van a ser capaces de poder reparar el ADN, pero cuando les agregamos un inhibidor PARP, van a tener un doble bloqueo, tanto por la mutación de BRCA como por el nuevo medicamento, que finalmente va a llevar a que la célula maligna vaya a apoptosis o que tenga una destrucción celular. Cuando damos un medicamento, y esto es importante, de ahí la importancia de saber que actualmente solo está indicado en pacientes con mutaciones de BRCA, cuando damos una inhibición o damos un inhibidor de PARP, pero el paciente no tiene una mutación de BRCA, el gen es capaz de poder reparar a la célula y hacer que la célula sobreviva. O al revés, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene la mutación de BRCA y no agregamos un medicamento que inhiba esta enzima PARP de reparación celular, también puede llevar a que la célula tenga una supervivencia. Desde hace algunos años se han descrito algunos medicamentos como los inhibidores PARP y ya se ha visto su eficacia preclínica. En estudios preclínicos de hace algunos años se ha visto que las células que tienen mutaciones de BRCA, cuando son expuestas a estos inhibidores, pueden tener una citotoxicidad y pueden llevar a la muerte celular. Ya posteriormente, en algunos estudios fase 2 con pocos pacientes, se llegó a utilizar olaparib sobre todo y podemos ver respuestas clínicas en las pacientes con cáncer de mama. Aquí en este estudio de olaparib, las imágenes, en la imagen del lado A, podemos ver una paciente que tenía cáncer de mama izquierdo, que después tuvo una recurrencia a piel y a nivel pulmonar, y después de darle olaparib, vean la respuesta que tiene a nivel de las metástasis pulmonares y a nivel de las lesiones en partes blandas que tuvo la paciente. Y bueno, a partir de aquí pues empezaron a continuar con los protocolos de los estudios. Finalmente se hizo un estudio fase 3 donde ya se incorporó a más grupo de mujeres con estas mutaciones, más de 300 pacientes. Reclutó el estudio Olympiad, que es el estudio pues, más grande que tenemos hasta en la actualidad con cáncer de mama y mutaciones de BRCA. Es importante mencionar que en este estudio participó México. Y este estudio lo que evaluaba era pacientes que ya tenían una línea previa de quimioterapia en el escenario metastásico o incluso más de 2 líneas previas con quimioterapia o tratamiento hormonal en el escenario metastásico, eran sometidas o eran aleatorizadas a recibir olaparib, que fueron un total de 205 pacientes, o eran aleatorizadas a recibir alguna otra terapia a elección del investigador, que generalmente fue quimioterapia. ¿Cuáles fueron finalmente los resultados de este estudio, que es el estudio más grande que tenemos actualmente? El objetivo primario pues, fue la supervivencia libre de progresión, y en este estudio pudimos ver que las pacientes que recibieron olaparib tuvieron o alcanzaron una supervivencia global mayor que las pacientes que eran aleatorizadas a recibir algún otro tratamiento de quimioterapia a elección del investigador. Las pacientes que fueron sometidas a olaparib tuvieron una supervivencia global de progresión de mediana de 13 meses contra 9.3 meses en comparación con algún tratamiento a elección del investigador. Y bueno,
Cabe mencionar que en algunas de estas pacientes que recibieron olaparib, el beneficio se pudo prolongar durante algunos meses más. Y bueno, aquí tenemos los resúmenes de los objetivos de eficacia. Se midieron también supervivencia global, se midieron tasas de respuesta, la supervivencia a la segunda progresión. Finalmente, en todos hubo una superioridad a favor de olaparib contra cualquier medicamento a elección del investigador. Aunque no fue el objetivo primario, pero quiero mencionarles esta parte de aquí de la supervivencia global, hubo 2.2 meses de mediana de diferencia a favor de estos medicamentos. Importante resaltar que aunque uno vea que la diferencia en tiempo es poca, es importante mencionar que muchas de las pacientes ya habían sido multitratadas o habían recibido varios tratamientos en el escenario metastásico. Falta saber, y seguramente más adelante, saber qué va a pasar con las pacientes que desde un inicio que son metastásicas y son sometidas a inhibidores PARP, saber si esta diferencia se puede prolongar más. Entonces, eso lo iremos sabiendo en los siguientes congresos y en los siguientes años, cuando veamos las pacientes de inicio metastásicas y son sometidas a estos tratamientos, qué tanto podemos mejorar todavía la supervivencia de este grupo de pacientes. En la actualidad, pues bueno, en la actualidad las guías NCCN de este año nos mencionan que todas las pacientes que tengan mutaciones de BRCA1 o BRCA2 deben de ser llevadas precisamente a un tratamiento con inhibidor PARP y es categoría 1 por la evidencia que tenemos actualmente como categoría 1 para recibir inhibidores PARP. Vamos a pasar a otro grupo, a otro perfil biológico muy importante, que es el triple negativo. Y ya les había mencionado que en la actualidad este perfil biológico es el perfil que tiene peor pronóstico, donde sabemos que las supervivencias rondan en el año y medio, año para la mayoría de las pacientes. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a inmunoterapia y cáncer de mama? Ustedes saben que en el año 2018 la inmunoterapia y cáncer fue objeto de recibir un premio Nobel y el entender la parte de la inmunidad y cáncer viene desde lo que aprendimos en la facultad, de cómo responde la inmunidad innata y cómo responde la inmunidad adaptativa. Y en el caso del cáncer, obviamente las dos inmunidades van a jugar un papel muy importante. Sabemos que un paso crucial para poder llevar a destrucción celular o a destrucción de las células malignas va a ser la interacción que tenemos entre los linfocitos y las células presentadoras de antígenos. Para mí yo creo que este es el paso más importante, donde la célula dendrítica juega un papel muy importante en reconocer todos estos antígenos, que sabemos que los antígenos de las células tumorales pueden ser varios, procesados y posteriormente presentados a los diferentes linfocitos para que se pueda llevar una respuesta inmune adecuada. Y esto es lo que normalmente esperaríamos que pasara en cualquiera de nosotros que pudiera ser o que pudiera presentar una célula tumoral. Sin embargo, no es tan simple. Sabemos que el sistema inmune y cáncer es complejo. Pudiéramos llevarnos cursos enteros de inmunooncología, pero algo muy importante en el sistema inmune y que recientemente, precisamente con estas investigaciones previas y que fueron susceptibles al premio Nobel, fue entender los coestimuladores y los correpresores que hay entre la célula presentadora de antígenos y la célula o el linfocito T. Sabemos que de forma normal las células o los linfocitos T no pueden estar siempre activos porque nos llevarían a enfermedades autoinmunes, pero tampoco pueden estar todo el tiempo suprimidos porque no pudiéramos hacer frente a procesos infecciosos o en este caso a procesos oncológicos. Dentro de este mecanismo que hay entre la célula presentadora de antígenos y los linfocitos T, me gustaría señalar dos muy importantes, que es la interacción entre PD1 y su ligando, que es PDL1, y la interacción de una proteína que es B7-1 con CTLA4, ¿no? Que finalmente es el comprender cómo estas interacciones o pueden estimular a que se monte una respuesta inmunitaria o pueden inhibir
el que se dé una respuesta inmunitaria de forma adecuada y cómo incluso algunas células tumorales son capaces de expresar algunos receptores para inhibir esta respuesta inmunológica. Bueno, precisamente la célula tumoral tiene algunos mecanismos de escape, algunos de ellos que son muy importantes son alteraciones en estos checkpoints entre la interacción de algunos linfocitos y la célula tumoral a través de que la célula tumoral es capaz de expresar receptores que estimulan la inhibición de esta respuesta inmunitaria con PD-1 y PDL1. Y que finalmente el entender esto de manera básica nos ha llevado a grandes medicamentos y a grandes respuestas en pacientes con cáncer. Bueno, esta precisamente es la interacción para mí más importante, la interacción entre PD-1 y PDL1, que nos puede llevar a una inhibición de la respuesta inmunitaria, en este caso de los linfocitos, y que las células malignas pueden expresar y que pueden llevar precisamente a este escape tumoral del sistema inmune. Ahora, es muy importante mencionar que no todos los tumores van a tener una respuesta importante a la terapia inmune. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunos tumores que tienen más carga mutacional que otros. Obviamente los tumores que tienen más carga mutacional son los que son susceptibles de recibir esta inmunoterapia y tener mejores respuestas. Dos pruebas de ellos es melanoma y cáncer de pulmón, que sabemos que tienen alta cantidad de antígenos y que por ende esto nos va a ayudar mucho a que se pueda presentar o se pueda montar una buena respuesta al tratamiento inmune. Incluso otro factor a nivel patológico que ha ayudado mucho a que se dé una gran respuesta, pues va a ser la infiltración por linfocitos. Los tumores que son o que tienen mayor infiltración linfocitaria van a ser aquellos que también pueden tener una mayor respuesta a la terapia inmune. Pero pues, ¿qué hay de cáncer de mama? Pues cáncer de mama, por definición, podríamos decir que no es un tumor inflamado, un tumor que tiene alta cantidad de infiltración por linfocitos, pero cuando platicamos al principio y dijimos que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, del pequeño subtipo que sí se ha visto que puede tener esta infiltración por linfocitos y que pudiera ser susceptible de una respuesta a la terapia inmune, pues va a ser el triple negativo. Y bueno, en este caso quisiera hablarles de un medicamento pues que en los últimos años también ha tenido eficacia y que ha cambiado el pronóstico de estas pacientes con cáncer de mama triple negativo, y que es el atezolizumab. Atezolizumab pues es un medicamento, un anticuerpo que va a bloquear esta interacción entre PD-1 y PDL1. En este caso, atezolizumab bloquea directamente el ligando de PD, en este caso PDL1, y el bloquear y el unirse a este ligando va a impedir la interacción y por ende va a impedir la inhibición de la respuesta inmune, o en otras palabras, por esta inhibición se va a estimular una respuesta inmune adecuada que va a llevar a la destrucción de células tumorales. Lo que tenemos, ya les había comentado que desgraciadamente el cáncer de mama triple negativo metastásico tiene un pobre pronóstico y ha alcanzado supervivencias globales de 15 a 18 meses con nuestra única terapia que teníamos hasta hace algunos años, que era la quimioterapia. Pero recientemente, de acuerdo al estudio Impassion 130, se demostró un beneficio al agregar un inhibidor de PDL1 en combinación con quimioterapia, en este caso un taxano, en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico. Este estudio fue un estudio doble ciego, también fase 3, que fue aleatorizado. Un grupo o un brazo recibieron atezolizumab con quimioterapia y en el otro brazo únicamente se recibió, aquí está mal la diapositiva, la quimioterapia con nab-paclitaxel. ¿Cuál fue el resultado de este estudio del Impassion 130? Bueno, es en la cuestión de la supervivencia global, que no fue el objetivo primario, se alcanzó una supervivencia en el grupo de combinación de inmunoterapia con quimioterapia de hasta 25 meses en comparación con quimioterapia con placebo, donde la supervivencia global, la mediana fue de 18 meses.
Es importante mencionar que el objetivo primario, que fue la supervivencia libre de progresión, también se alcanzó y fue a favor de la combinación de inmunoterapia con quimioterapia para este grupo de pacientes. Esto llevó a que por la FDA se aprobara ya en otros países el uso de inmunoterapia como primera línea en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que recientemente en el perfil biológico triple negativo sabemos que hay diferentes subtipos dentro de este subtipo triple negativo, y no todos van a ser tumores inflamados o van a tener una alta expresión de PDL1, y esto va a hacer que algunos grupos de triple negativo no respondan de forma adecuada a la inmunoterapia. Por eso es que se han intentado buscar algunos marcadores moleculares que nos permitan a nosotros como oncólogos saber qué grupo de triple negativo pudiera responder mejor que otros. Y uno de esos que se ha investigado, aparte de la infiltración de linfocitos, pues es saber la expresión de PDL1 que puede haber en el tumor. Se sabe que entre mayor expresión de este PDL1 en el tumor, hay mayor probabilidad de que pudiera presentar una mejor respuesta a la combinación de inmunoterapia y quimioterapia. De igual forma, en la actualidad, de acuerdo a las guías de la NCCN del 2020, pues también es una opción que tenemos nosotros para poder utilizar en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Y vean, aquí las guías nos mencionan que hay que tener muy en cuenta que estos pacientes triple negativos pues tienen que tener una expresión alta de PDL1 o deben de tener una infiltración de linfocitos en el lecho tumoral para que podamos tener una adecuada respuesta. Y por último, quisiera hablarles de un subgrupo o de un fenotipo de cáncer de mama, que es el más común y que habíamos platicado, que representa cerca del 60 al 75%, que son los luminales. El cáncer luminal, sabemos que hay varios también subtipos dentro de este cáncer hormonosensible. Tenemos los luminales A, los luminales B, y esto va a depender de la expresión que puedan tener de estos receptores hormonales y de la proliferación o de la velocidad de proliferación que pudieran tener. ¿Qué ha pasado hablando específicamente de las pacientes con cáncer de mama de tipo hormonosensible a lo largo de los años en el escenario metastásico? Bueno, es importante mencionar que en los primeros años de 1890, pues los primeros investigadores y médicos utilizaban terapia endocrina, y que incluso ellos no lo sabían, ¿no? Pacientes que las llevaban a una oforectomía bilateral y que tenían cáncer de mama, veían que tenían, pues bueno, respuestas de reducción en el tumor. Y fue de ahí que con esas primeras observaciones se empezó a ver que el cáncer de mama tenía una relación muy estrecha con la parte hormonal. Y bueno, finalmente se fueron a lo largo de los años pues describiendo algunos medicamentos que eran capaces de bloquear la producción hormonal o capaces de bloquear estos receptores hormonales y poder tener respuestas. Cerca del año 1977 tenemos el uso de tamoxifeno. Finalmente en los 80s, 90s, desgraciadamente de nuestras pocas armas que tenía, pues era el uso de quimioterapia. En los años 90 también la incorporación de algunos inhibidores de la aromatasa, como la anastrozol, letrozol y el exemestano, nos dieron o nos abrieron una puerta muy importante para las pacientes hormonosensibles postmenopáusicas, donde sabemos que la producción hormonal ya no va a estar dada por los ovarios, sino por esta conversión de hormonas masculinas a femeninas a través de la enzima aromatasa, y el bloquear esta producción pues nos llevó a grandes respuestas y buenos resultados en pacientes con cáncer de mama hormonosensible, pero en el grupo de posmenopáusicas. Finalmente, en el año 2002 se describieron algunos inhibidores de los receptores de estrógenos más potentes que los previos, como fue el fulvestrant, y finalmente, cerca del año 2012, se encontraron algunos otros mecanismos de resistencia endocrina, y esto abrió la puerta para nuevos medicamentos como everolimus, que es un inhibidor mTOR, que también favoreció la respuesta de las pacientes. Pero no fue hasta el 2015, con los primeros estudios, que se abrió paso los inhibidores de ciclinas,
que ahorita vamos a ver un poquito acerca del ciclo celular y cómo estos medicamentos han cambiado la perspectiva, como hace muchos años no los veíamos, en este grupo de pacientes. Antes de enfocarme y de entrar de lleno a lo que son los inhibidores de ciclinas en cáncer de mama, me gustaría compartirles el enfoque convencional que teníamos del cáncer de mama metastásico hormonosensible. Como les había mencionado, cerca de los años 90 e incluso 2000, la gran proporción de oncólogos, cuando veía una paciente hormonosensible metastásica, generalmente de entrada consideraba la quimioterapia como la primera elección de tratamiento. Sin embargo, se describió un concepto muy importante que es crisis visceral. Crisis visceral que puede ser definido de forma clínica o de forma bioquímica, donde nos dice que es aquella paciente con metástasis viscerales, llámese hepáticas, llámese pulmonares, incluso de infiltración meningia o de supresión medular, que van a ser susceptibles a tener respuestas más rápidas, porque esta crisis, por definición, nos puede llevar a una muerte inminente si no se trata de forma oportuna. Por ejemplo, a nivel pulmonar, un ejemplo muy importante pues es la permeación linfangítica. Esta permeación linfangítica requiere una respuesta rápida, ya que puede llevar a la paciente a una insuficiencia respiratoria. Entonces, generalmente, en la actualidad, los oncólogos, cuando tenemos una paciente con crisis visceral hormonosensible, optamos por dar o considerar como quimioterapia como primera línea de tratamiento. Sin embargo, la crisis visceral no lo vemos siempre. Realmente la incidencia de crisis visceral en pacientes con cáncer de mama metastásico es muy bajo. No tenemos una fuente importante de qué porcentaje pudiera presentarse la crisis visceral de forma inicial, pero les podría decir que no supera el 10%, ¿no? Menos del 10% de nuestras pacientes de inicio van a tener una real crisis visceral que van a ser llevadas a quimioterapia. Por lo que el otro 90% de las pacientes, es decir, pueden tener metástasis pulmonares, pueden tener metástasis hepáticas, pero esta no les va a condicionar una muerte inminente y en la actualidad estas pacientes, el tratamiento estándar es darle una terapia endocrina o una terapia antihormonal como primera elección. En los años 90, cuando teníamos los inhibidores de la aromatasa o teníamos tamoxifeno, pues sabíamos que la primera línea de tratamiento, pues teníamos buenas respuestas, pero desgraciadamente no todas respondían. Aproximadamente el 50% de las pacientes podían responder de forma inicial a un inhibidor de aromatasa y el otro 50% iba a responder. Pero ¿qué pasaba con estas pacientes que sí respondían al tratamiento? Eventualmente, al año y medio, a lo mucho en este grupo de pacientes, pues iban a dejar de responder, iban a acabar progresando a una terapia hormonal. Les mencionaba que antes del advenimiento de los inhibidores de ciclinas, pues el tratamiento consistía únicamente en un inhibidor de aromatasa o darles tamoxifeno o un inhibidor más potente de los estrógenos como fulvestrán. Pero en la actualidad, al comprender mejor estos hallmarks en cáncer, y uno de ellos pues es el ciclo celular. Cuando hablamos del ciclo celular y de cáncer de mama, pues hablamos de que es una célula inmortal y que tiene alterados aquí algunos componentes del ciclo celular que van a hacer que constantemente la célula maligna esté en ese ciclo celular y que tenga inmortalidad. Dentro de este ciclo celular, ustedes lo saben, hay algunas ciclinas, algunas enzimas que son capaces de frenar o de permitir que la célula siga su avance. Algo que hemos investigado mucho en cáncer de mama, pues es el paso de G1 a síntesis, donde sabemos que es un paso crucial que va a llevar a la célula que tenga una replicación continua o una inmortalidad. Y de ahí, del entender estos puntos de restricción, pues se han tratado de investigar nuevos medicamentos. Sabemos que la unión de la ciclina D con la enzima CDK4/6, pues es un paso importante que va a hacer que la célula tumoral se encuentre constantemente en el ciclo celular. Y recientemente se han encontrado medicamentos que son capaces de unir esta enzima
y de poder bloquear el paso de la célula tumoral dentro del ciclo celular. De ahí que se han descrito nuevos medicamentos que son los inhibidores de la ciclina. En la actualidad tenemos 3 fármacos muy importantes: amebaciclib, palbociclib y ribociclib. Y se han hecho estudios fase 3 en la mayoría de estos estudios. Y lo que les quiero mencionar, vean las supervivencias que se han alcanzado cuando se combina un inhibidor de la aromatasa, en este caso letrozol con palbociclib, o se combina amebaciclib con algún inhibidor de la aromatasa, o ribociclib con algún inhibidor de la aromatasa, contra únicamente el puro tratamiento antihormonal. Se han llegado a alcanzar hasta supervivencias de 2 años y medio, 3 años, con la combinación de un inhibidor de ciclinas y un inhibidor de la aromatasa. Y finalmente, vean esta supervivencia que hemos logrado alcanzar desde prácticamente el uso de quimioterapia, donde teníamos supervivencias medias de supervivencia de 6 a 8 meses. Después, con los tratamientos hormonales, alcanzamos respuestas de 9%. Con los inhibidores de estrógenos más potentes como fulvestrant, se alcanzaron supervivencias de 16 meses. Y posteriormente, con algunos inhibidores de mTOR y algunos inhibidores de aromatasa, alcanzamos supervivencias de 22 meses, pero finalmente, cuando dábamos ya o agregábamos un inhibidor de ciclinas a una terapia hormonal, vean la supervivencia desde los años 80, 70 hasta la actualidad, cómo hemos podido alcanzar supervivencias que rondan cerca de los 2 años y medio, 3 años y medio con la primera línea de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante que comprendamos y que sepamos pues, de los inhibidores, ¿no? Y finalmente, pues bueno, vean, de igual forma, las guías NCCN del año 2020 lo ponen, ¿no? En pacientes que son posmenopáusicas o premenopáusicas, hormonosensibles, metastásicas, es categoría 1 dar una combinación de un inhibidor de ciclinas con algún inhibidor de la aromatasa o algún inhibidor de estrógenos más potente, ¿no? Y pues prácticamente esto es lo que se debería de hacer en la actualidad para cada una de nuestras pacientes. Seguramente se preguntarán si realmente lo hacemos. Como son tratamientos muy, muy nuevos, pues desgraciadamente el costo y en México el tema de acceso, desgraciadamente, pues es nulo. De los 3 grupos de fármacos que hablamos, de los inhibidores PARP para pacientes con mutaciones de BRCA, de la inmunoterapia con atezolizumab y con los inhibidores de ciclina, les podría decir que desgraciadamente a través de INSABI, a través de la institución en la que laboro, pues no podemos tener acceso a este grupo de medicamentos, desgraciadamente, pues por el costo, que es una realidad, y pues por políticas de acceso que nos permiten poderles ofrecer a nuestras pacientes alguno de estos medicamentos. Como conclusiones, porque me interesaría poder interactuar con ustedes, pues les podría decir que como conclusiones en cáncer de mama y en lo que respecta a los nuevos avances en tratamiento, importante entender que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, ¿sale? Y esto les hago mucho hincapié a mis alumnos y a mis pacientes, ¿no? Jamás se va a poder comparar una paciente con otra, incluso dentro del mismo perfil biológico, ¿no? Y a veces es muy común en la práctica médica que nos digan, y a esta paciente le dieron un tratamiento por 5 meses, por 5 años con un inhibidor, porque a mí ya no. Entonces, es importante explicarles pues a cada uno de nuestros pacientes que la enfermedad de mama, el cáncer de mama, es una enfermedad muy heterogénea, ¿no? Y la segunda conclusión muy importante, y que creo que México tiene grandes investigadores a nivel básico, pues es entender todos estos hallmarks, todos estos puntos clave para el poder desarrollar o que se desarrolle un cáncer, puntos clave que hacen que cuando se desarrolle pueda escapar al sistema inmune. Hablar del proceso de inflamación, de las alteraciones genéticas, del ciclo celular o de la inmortalidad,
hablar de la angiogénesis como parte crucial del cáncer de mama, incluso hablar del estroma, porque a veces nos enfocamos únicamente en las células malignas y perdemos de vista el estroma, ¿no? El lecho o el nicho tumoral donde se desarrolla nuestro cáncer, pues también es importante entenderlo. Entonces, como conclusiones les diría que tanto a nivel de la heterogeneidad tumoral como a nivel de los hallmarks son o han sido la pieza clave más importante que nos ha llevado a recibir o a encontrar nuevos tratamientos eficaces para el cáncer de mama y que han ido cambiando el pronóstico desde menos de un año de supervivencia, incluso en algunas pacientes con otros subtipos como lo son HER2, donde se han alcanzado hasta más de 4 años, 5 años de supervivencia en pacientes metastásicas. Sé que va a haber muchas preguntas, entonces prefiero dejar este espacio para algunas preguntas. Aquí les dejo mi correo electrónico, donde podemos después interactuar. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación vamos a hacerle llegar las preguntas que están en el chat. Menciona Carla, ¿Olaparib tiene efectos adversos que deban tomarse en cuenta en la consulta de medicina general? Perfecto. Fíjense que no me dio tiempo de platicar de los efectos adversos, pero sí, ¿no? Los 3 medicamentos que hablamos el día de hoy, los 3 tienen efectos adversos. En específico con Olaparib, de los principales efectos adversos y que podemos ver muy comúnmente en la práctica clínica y en la práctica pues, de medicina general, uno muy importante es la anemia, ¿no? Se han descrito tasas de anemia en este grupo de pacientes de hasta el 60 y 70% y que incluso se han llegado a gradificar como grado 3, es decir, con una hemoglobina muy baja que incluso ha llegado a requerir de transfusiones. Fatiga es otro efecto adverso muy común del uso de Olaparib, que puede alcanzar tasas desde el 80 a 90%, obviamente variable con cada paciente, pero les diría que la anemia y la fatiga son de los efectos más comunes y los que generalmente nos vamos a encontrar en la consulta externa. Otros en menos proporción, náusea, no es lo común, pero puede haber un poco de náusea. Diarrea tampoco es lo más común, pero puede presentarse un poquito de diarrea. Incluso también algunas series y algunos estudios han descrito un poquito de alopecia, pero no una alopecia secundaria a quimioterapia, ¿no? Que es una alopecia universal. En esta puede haber una discreta alopecia. Pero bueno, eso es una muy buena pregunta porque sabemos que el cáncer de mama es el cáncer que tiene mayor incidencia y seguramente en los siguientes años vamos a encontrar más pacientes tratados con estos fármacos y pues los efectos adversos son importantes a considerar. Claro, muchas gracias. La siguiente dice, pero el TMB no está validado como factor pronóstico aún, ¿cierto? Cierto. Cuando hablamos de factores moleculares o que nos predicen alguna respuesta en cáncer, sobre todo con la inmunoterapia, ahorita les platiqué de 2, ¿no? Que es la expresión de PDL1, la expresión o la infiltración que puede haber de linfocitos a nivel tumoral. Otra es la carga mutacional que me preguntaron. Esta sí se ha descrito en otros tumores y que puede ser un predictor de respuesta, por ejemplo, en cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón y en melanoma es donde tenemos mejor descrito el TMB y que sí se ha asociado a respuestas con inmunoterapia. En cáncer de mama no está todavía bien explorado. Incluso hay algunas plataformas genéticas que pueden medirnos tanto PDL1 como el TMB o incluso la infiltración de linfocitos a nivel tumoral. Pero bueno, en otros sí está más descrito. En cáncer de mama todavía no está bien descrito y efectivamente no está probado como un predictor que me diga a mí la respuesta que puede tener al tratamiento. La siguiente pregunta, igual de Carla, menciona, ¿se ha llegado a ver un incremento en la susceptibilidad de generar enfermedades autoinmunes en pacientes que hayan recibido inmunoterapia contra el cáncer? Sí, de hecho, pues es uno de los efectos adversos de la inmunoterapia, ¿no? El desarrollar enfermedades inmunitarias, colitis autoinmune,
pueden desarrollarse enfermedades inmunitarias a nivel de la tiroides, incluso a nivel de la hipófisis. Entonces, el uso de inmunoterapia, yo creo que uno de los principales efectos adversos va a ser el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, doctor. La siguiente menciona por parte de José María, ¿qué tan económicamente accesibles son los inhibidores de PARP para la mayoría de los pacientes mexicanos con cáncer de mama? Bueno, yo creo que poco accesible, ¿no? Son tratamientos desgraciadamente muy caros, que yo creo que, y me atrevería a decirlo, que menos del 5% de la población pudiera accesar a ellos. Digo, aproximadamente les voy a dar una cifra de mensualmente 110 mil pesos al mes, ¿no? De un inhibidor, por ejemplo, en este caso de PARP. Y es importante mencionarles que si la paciente llegara a presentar respuesta al tratamiento, la indicación de continuar con un inhibidor pues es indefinida, ¿no? Hasta que el medicamento deje de funcionar o hasta que se presente una toxicidad que ya no le permita continuar con el medicamento. Entonces, pues este es un estimado, pero vean pues que va a ser poco accesible, ¿no? Que mes con mes se pueda alcanzar a poder suministrar este medicamento, ¿no? Y más o menos, dependiendo la línea en que la utilicemos, pues hablamos de un año y medio, pues de este medicamento, ¿no? Sí. Preguntan, tengo entendido que el atezolizumab se utiliza también para cáncer de pulmón, sin embargo, por su costo no es tan accesible. ¿Está disponible para este tipo de paciente, para los pacientes triple negativos en nuestro país? Ok. De hecho, de las primeras investigaciones que se hicieron fue en cáncer de pulmón de células no pequeñas, es donde tenemos pues más información y donde el día de hoy sabemos que es un estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón metastásico. Hablando de cáncer de mama y atezolizumab en México, todavía no está aprobado, todavía no lo tenemos pues, aprobado aquí en México, aunque pues se puede llegar a utilizar en otros países, pues todavía no es una droga, seguramente pues por algunas regulaciones y algunos trámites, yo creo que en los siguientes meses, incluso menos de un año, yo creo que lo vamos a tener aprobado. Pero bueno, el tener aprobado un medicamento no es sinónimo de que ya tengamos acceso, en este caso en las diversas instituciones, ¿no? Entonces, puede ser que se apruebe, pero faltará todavía un largo tramo para poderlo tener ya de forma accesible y gratuita en las diferentes instituciones de salud del país. Claro, muchas gracias. Yesenia pregunta, ¿se conocen las contraindicaciones de los inhibidores de ciclinas? Contraindicaciones, bueno, no sé específicamente a si se refieren a algún... Hay algunas contraindicaciones propias del paciente. Por ejemplo, una de las que les hablé es que si yo tengo un paciente con crisis visceral metastásico, hormonosensible, de entrada sería una contraindicación relativa para poder utilizar un inhibidor de ciclinas, ya que un inhibidor de ciclinas con la hormonoterapia tiene un tiempo de respuesta aproximadamente de 4 o 5 semanas. Entonces, en una paciente con crisis visceral, pulmonar, hepática, pues el uso de la quimioterapia pudiera tener una respuesta un poquito más rápida, que estamos hablando de semanas. Entonces, esa pudiera ser una contraindicación relativa. Otro grupo de pacientes que pudieran tener una contraindicación serían aquellos pacientes que tuvieran alguna falla medular, por ejemplo, que tuvieran una trombocitopenia severa, una anemia severa, una neutropenia severa, o que tuvieran alguna disfunción hepática severa, también pudiera ser una contraindicación, aunque también pudiera ser relativa, no es algo absoluto. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, es igual que la pregunta anterior, entonces aquí mencionan, si en México no contamos con un régimen de inhibidores de ciclina en combinación con terapia antihormonal, ¿con qué opciones se dispone? Ok, pues ahorita nuestras opciones a nivel institucional pues son los diferentes tratamientos antihormonales. Yo les podría decir que en mi experiencia
el uso de monodrogas, es decir, que únicamente seleccione fulvestrant o que únicamente seleccione tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa, también tiene buenas respuestas, ¿no? Y creo que es una buena opción para nuestras pacientes. Entonces tenemos diferentes líneas hormonales que nos permiten dar hasta 3 líneas de tratamiento antihormonal y posteriormente tenemos pues un montón de tratamientos con quimioterapia, ¿no? Entonces tenemos la opción de 3 líneas hormonales y diversas líneas de tratamiento con quimioterapia para este grupo de pacientes. También pregunta, además del uso de anticuerpos monoclonales contra el ligando de PD-1, ¿se han utilizado contra el mismo receptor PD-1 en los linfocitos T? Si es así, ¿cuál ha sido la respuesta en las pacientes? Ok, se han intentado hacer otros fármacos de inmunoterapia que no solamente van contra el ligando, sino que también van contra el receptor. O sea, cuando hablamos de esta interacción de PD-1 contra PDL1, hay anticuerpos que están diseñados para PDL1 y hay anticuerpos que están diseñados para PD-1. Por ejemplo, otro fármaco explorado en cáncer de mama es el uso de pembrolizumab, ¿no? Pembrolizumab actualmente no tenemos, hay información y hay algunos artículos y algunos estudios fase 2, fase 1 donde se ha utilizado pembrolizumab y también se ha tenido pues buena respuesta, ¿no? Sin embargo, ahorita quizás el estudio o la evidencia más fuerte que tenemos pues es con atezolizumab, que es un estudio que ya saben ustedes que cumple con todas estas indicaciones para ser de mayor evidencia, fase 3, aleatorizado, pero en la actualidad se están corriendo múltiples estudios fase 3 con nuevas drogas de inmunoterapia. Les podría decir más de 5 tipos de inmunoterapia. Y yo creo que seguramente en los siguientes meses y años vamos a tener no solo atezolizumab para cáncer de mama triple negativo, sino vamos a tener otros grupos de medicamentos, ¿no? Y uno de los más fuertes yo creo que va a ser pembrolizumab. Muchas gracias, doctor. Brenda menciona, el tamoxifeno, al tener su mecanismo de acción sobre los receptores estrogénicos, conllevaría alteraciones reumatológicas y estas hasta qué punto se considerarían normales o esperadas. Ok. Algo de lo que tenemos los oncólogos con el uso de inhibidores de aromatasa, y ahorita voy a la parte de tamoxifeno, pero me gustaría explicar esto. Y una de las principales reumatológicas o endocrina es la osteoporosis, ¿no? Sabemos que es un inhibidor de la aromatasa, que va a haber una inhibición completa de estas hormonas y sabemos que la hormona o los estrógenos son muy importantes para esta fijación de calcio a nivel óseo y que nos puede llevar a osteoporosis con importante deterioro en la calidad de vida y un importante problema de salud a nivel de México, por todas las complicaciones que conlleva la osteoporosis. Sin embargo, el tamoxifeno, al ser un inhibidor selectivo, no produce tantas tasas de osteoporosis como, digamos, un efecto adverso a nivel reumatológico o endocrinológico. Entonces, el tamoxifeno, digamos que tiene esa parte benéfica para nosotros, ¿no? Por eso es que lo utilizamos, a veces algunos va a depender un poquito más del oncólogo, pero a veces como primera línea de tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, les podría decir que el tamoxifeno no tiene tantos efectos reumatológicos a diferencia de otros inhibidores selectivos completos como el fulvestrant o como los inhibidores de aromatasa que sí tienen mayor riesgo de la osteoporosis, ¿no? Y bueno, otro efecto muy importante adverso de los inhibidores de la aromatasa son las artralgias. Es muy común que haya mucho dolor articular, que no se ha visto o que no se ha asociado tanto con el uso de tamoxifeno. Entonces, en ese sentido, tamoxifeno es un poquito más noble que el otro grupo de tratamientos antihormonales en cuanto a complicaciones de artralgias y de osteoporosis. Muy bien, Livia pregunta, ¿cuál sería su opinión terapéutica respecto a una paciente con cáncer de mama metastásico triple negativo, BRCA1 mutado? Sí, en primer lugar, la inmunoterapia o más bien los inhibidores PARP. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y muy interesante y que se ha discutido en diversos paneles. Es decir, cuando hablamos de un subtipo, que en este caso triple negativo, sabemos que el triple negativo
tiene o puede tener una alta expresión de PDL1 y a lo mejor uno pensaría en dar inmunoterapia. Pero si esa paciente también tiene una mutación de BRCA1, aquí es cuando encontramos o entramos en conflicto, ¿no? ¿Qué hacer? Si es candidato para las dos opciones de tratamiento. ¿Le doy un inhibidor PARP o le doy inmunoterapia? Te voy a decir qué es lo que yo haría si estuviera en esa situación. Al tener una paciente que tuviera las dos opciones de tratamiento, me iría más por la inhibición de PARP, ¿no? Es decir, en la actualidad sabemos que tenemos un blanco, un target ya bien identificado en esa paciente, es decir, que la mutación de BRCA la llevó a desarrollar un cáncer de mama, y en la actualidad en la oncología lo que buscamos es buscar estos blancos específicos que nos permitan tener una mejor respuesta. Entonces, la opción sería para mí, en este grupo de pacientes, darle un blanco dirigido terapéutico, es decir, la inhibición de la causa que le está provocando el cáncer. Y dejaría la inmunoterapia como segunda opción de tratamiento después de la progresión o cuando deje de fallar la inhibición de PARP. Pero bueno, realmente las guías o los artículos no mencionan qué es lo que se debe hacer ante esa situación clínica, pero en otros tumores, por ejemplo, melanoma, cuando hablamos de melanoma y hablamos de una mutación de BRAF, generalmente tienen mejor respuesta cuando damos la inhibición de lo que está provocando o el desarrollando el cáncer antes que irnos con la inmunoterapia, ¿no? Pero bueno, esto puede ser objeto de debate y puede haber gente que esté a favor a lo mejor de iniciar inmunoterapia, ¿no? Pero esto es algo más personal. Me iría por el blanco ya diagnosticado y por ese blanco terapéutico. Bueno, esta pregunta creo que tiene que ver con lo que el doctor había contestado anteriormente. Dice que sí, en el cáncer de mama triple negativo se puede conseguir en México el atezolizumab. O sea, sí se puede, sí hay atezolizumab aquí en México, está aprobado para cáncer de pulmón y otras neoplasias. Y sí, sin duda, sí podemos tener acceso a México con atezolizumab y cáncer de mama. Les digo, todavía no existe la regulación para la indicación de cáncer de mama, que ya está en breve, yo creo que completará, pero bueno, sí se puede utilizar. Y por último, Beatriz pregunta, ¿cuál es el tratamiento utilizado en el sector público para las pacientes con cáncer de mama? ¿Hay algunos casos institucionales en los que se trata ya con inmunoterapia o no? A nivel institucional, les podría decir que no, pero ustedes saben que hay diferentes guías dependiendo cada instituto, y una guía que tenemos como la guía para el tratamiento de cáncer de mama o el consenso, que obviamente lo pone porque es una realidad y la evidencia mundial nos lo dicta. Sin embargo, va a depender de cada institución las estrategias o el algoritmo que quieran llevar con cada una de sus pacientes, ¿no? Pero todavía no está atezolizumab como una opción en las instituciones para tratamiento. Bueno, doctor, en nombre de ASCOSIG y de OEPSA le queremos agradecer por su excelente ponencia el día de hoy. Y sin más que decir, le cedo la palabra a Renata Vera para poder terminar con la sesión. Bueno, nada más agradecerles a todos y darles unas pequeñas instrucciones respecto a la evaluación. Esta será enviada por los grupos de WhatsApp, entonces igual en los comentarios dejamos el link para que pudieran unirse en caso de que aún no estén en ellos. Y pues les agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta sesión y especialmente al doctor por todo su apoyo y por esta ponencia tan excelente. Muchísimas gracias a todos y pues igual están agradeciendo en el chat, doctor. Después podrá entrar a ver los agradecimientos de sus mensajes que le están poniendo. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.